La explotación petrolera en Venezuela comenzó formalmente a finales del siglo XIX, con la creación de la primera empresa, la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, en 1878, tras un derrame natural en la Alquitrana. Pero el gran boom industrial y las exportaciones masivas se dispararon a partir de 1914 y, sobre todo, después del reventón del Pozo Barroso II en 1922, que marcó el inicio del desarrollo a gran escala, convirtiendo al país en un importante exportador a nivel mundial a finales de los años 20 y 30. La primera empresa que inició la explotación petrolera organizada en Venezuela fue la llamada Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, fundada en 1878. La empresa fue creada por un grupo de emprendedores venezolanos, principalmente Manuel Antonio Pulido Pulido, José Antonio Baldó Pulido, Carlos González Bona, Ramón María Maldonado, José Gregorio Villafañe, Pedro Rafael Rincones. Ellos se unieron para explotar el petróleo en la región del Táchira. La compañía extraía petróleo crudo y también producía aceites minerales refinados, como querosén, utilizando un pequeño destilador primitivo. No operaban a la escala exportadora de las grandes compañías internacionales más adelante, pero en muchos casos vendían productos refinados localmente y en regiones cercanas como Colombia, donde había demanda de querosén y otros derivados. La empresa estaba ubicada en la hacienda La Alquitrana, muy cerca de Rubio, en el estado Táchira, zona andina de Venezuela. Ese lugar fue de los primeros puntos donde se extrajo y refinó petróleo en forma organizada en todo el país, aunque aún en una escala muy pequeña comparada con lo que vendría después en el Zulia y otras regiones petroleras. En 1878, cuando se fundó Petrólea del Táchira, el presidente de Venezuela era Francisco Linares Alcántara. Linares Alcántara murió en noviembre de 1878, el mismo año en que comenzó la actividad de Petrólea del Táchira. Tras su muerte asumió brevemente José Gregorio Valera, pero el inicio de la empresa ocurre bajo el gobierno de Linares Alcántara. Cabe resaltar que la producción era muy baja y todavía el petróleo no era un negocio sólido en Venezuela. Del petróleo artesanal al petróleo como poder político. Cuando el petróleo aparece por primera vez en Venezuela en 1878, con Petrólea del Táchira, el país no entendía aún su verdadero valor. La explotación era pequeña, casi artesanal, destinada a iluminación y usos locales. Venezuela seguía siendo un país agrario, caudillista y fragmentado, donde el poder se disputaba con armas y no con instituciones. Durante los gobiernos posteriores, incluido el de Cipriano Castro, el petróleo todavía no era el centro de la economía, pero ya comenzaba a llamar la atención de potencias extranjeras. Castro gobernó en un país endeudado, débil económicamente y sin un Estado sólido, lo que explica por qué el petróleo aún no fue usado como una herramienta de desarrollo nacional. Sin embargo, el gobierno de Cipriano Castro fue clave por una razón. Defendió la soberanía del país frente a potencias extranjeras, como ocurrió en el bloqueo naval de 1902 a 1903. Ese episodio demostró que Venezuela tenía recursos valiosos y estratégicos, aunque todavía no supiera administrarlos. Cuando Juan Vicente Gómez toma el poder en 1908, todo cambia. Gómez sí comprende que el petróleo puede ser la base del control político y económico del país durante su dictadura. Antes de seguir te invito a que te suscribas y dejes tu comentario. Recuerda que hacemos estas investigaciones para entender el presente estudiando el pasado. Pero si puedes aportar con algo, deja un comentario, muchas gracias. La historia petrolera de Venezuela no comienza con gigantes internacionales ni con grandes exportaciones. Empieza de manera casi modesta, en el estado Táchira, con una pequeña empresa nacional llamada Petrólea del Táchira, que comenzó a explotar petróleo alrededor de 1878, extrayendo crudo para producir querosén destinado al alumbrado local y a usos domésticos. En ese tiempo, el petróleo no era considerado la gran riqueza estratégica que sería después. A finales del siglo XIX, la economía venezolana seguía dominada por productos como el café y el cacao, y el hidrocarburo era una curiosidad con potencial limitado fuera de aplicaciones locales. Aún así, ese inicio sencillo marcó un antes y un después, porque pronto comenzó a llamar la atención de ojos extranjeros, especialmente de inversionistas estadounidenses, que ya conocían el valor del petróleo desde principios del siglo XX y veían en Venezuela una fuente de riqueza por explotar. Los primeros gobiernos venezolanos, como el de Francisco Linares Alcántara, no entendían totalmente el potencial del petróleo como producto de exportación masiva o como motor económico. Pero a medida que se acercaba el siglo XX, y especialmente bajo gobiernos posteriores, el Estado comenzó a establecer marcos legales, como el Código de Minas de 1904, que permitieron formalizar la explotación y concesionar territorios petroleros.
Esto, si bien parecía un avance, también implicó que Venezuela se vinculara muy temprano con el capital extranjero, especialmente estadounidense y europeo, para atraer tecnología, inversión y experiencia que el país aún no tenía por sí mismo. Las consecuencias políticas y económicas en ese proceso, que empezó con una industria nacional incipiente, evolucionó rápidamente hacia una situación en la que Venezuela pasó de ser un país rural y diversificado a depender cada vez más de un recurso que no solo era valioso en el mercado internacional, sino también estratégicamente codiciado por potencias extranjeras. Lo que en un inicio fue un recurso secundario terminó transformándose, a lo largo del siglo XX, en el eje de la economía y la política venezolana. Esa riqueza petrolera, que en un principio era poco más que un insumo local, terminó condicionando la forma en que los presidentes y los gobiernos ejercieron el poder, creando una economía dependiente del hidrocarburo en lugar de diversificada. Un patrón que se repite. Esa dependencia estructural del petróleo facilitó la llegada de dictaduras y gobiernos autoritarios, como los de Juan Vicente Gómez y después otros líderes, porque el control de ese recurso permitió concentrar enormes riquezas en pocas manos. Así, el petróleo, más que fortalecer instituciones democráticas, fortaleció líderes, ejércitos y alianzas con grandes intereses internacionales. El primer socio estratégico fue Estados Unidos, que para ese tiempo ya tenía gran explotación de petróleo, y empresas buscaban expandirse en el mundo viendo a Venezuela como un gran diamante en bruto en el cual invertir.